¿Puedes siquiera permitirte este lugar?, se burló mi hermana. El camarero se acercó. Bienvenida de nuevo, señora Dara. Su mesa habitual. Papá se atragantó con su vino. Soy Dara Mitchell, tengo 29 años, y estoy a punto de enfrentarme a mi familia, de la que estoy distanciada, después de 5 largos años. Esta noche, se reúnen en Mason, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, para celebrar el compromiso de mi hermana Heather. Siempre han juzgado mis elecciones profesionales, desestimando mis sueños culinarios como algo por debajo de nuestro apellido familiar. Pocos saben cuánto ha cambiado todo desde que me fui. Se me anuda el estómago mientras me ajusto mi sencillo vestido negro. A veces, las reservas más difíciles de hacer son con tu propio pasado. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse si alguna vez han tenido que demostrar su valía a personas que deberían haber creído en ustedes desde el principio. Crecer en Greenwich, Connecticut, significaba algo muy específico en mi familia. Los Mitchell no eran solo ricos, éramos un legado. Mis padres, Margaret y Richard Mitchell, construyeron sus identidades en torno a marcadores de estatus, la dirección correcta, las escuelas correctas, las profesiones correctas. Nuestra extensa casa colonial albergaba eventos benéficos donde mi madre nos exhibía a los niños como accesorios, su orgullo directamente proporcional a cuán bien encajábamos en su visión del éxito. Los hijos Mitchell están destinados a la grandeza, les decía a sus amigos en las fiestas en el jardín, mientras mi padre asentía con aprobación detrás de su vaso de whisky. Heather ya está decidida a ir a Yale Lab, y Ethan muestra tanto potencial en matemáticas, será un excelente banquero de inversión. Cuando los invitados, inevitablemente, se dirigían a mí, la hija del medio, la sonrisa de mi madre se tensaba casi imperceptiblemente. Dara tiene inclinaciones creativas. Ya encontrará su camino. Lo que quería decir era que yo era la decepción de la familia. Mientras Heather sobresalía en el club de debate y Ethan ganaba concursos de matemáticas, yo pasaba horas en el dominio de nuestra ama de llaves, Elena, la cocina. Elena, una mujer de buen corazón de Grecia, reconoció algo en mí que mis padres no pudieron, una pasión genuina. ¿Tienes manos para este trabajo?, decía mientras la ayudaba a amasar pan o a cortar verduras con precisión. La forma en que pruebas, la forma en que hueles, entiendes la comida en tu alma. A los 13 años, ya creaba mis propias recetas. A los 16, organizaba cenas clandestinas para mis amigos cuando mis padres viajaban. La cocina se convirtió en mi santuario, el lugar donde me sentía más auténticamente yo misma. ¿Cocinar? Un trabajo de sirvientes, declaró mi padre cuando mencioné la escuela de cocina durante mi penúltimo año de secundaria. Los Mitchell contratan chefs, no se convierten en ellos. Para aplacarlos, solicité admisión a escuelas de negocios, y finalmente asistí a Dartmouth, donde habían ido mi padre y mi abuelo. Pero incluso allí, encontré formas de alimentar mi verdadera pasión, tomando asignaturas optativas de ciencia de los alimentos y cursos de nutrición que podía justificar como complementarios a la administración de empresas. Comencé un club de cena clandestino en mi apartamento, cobrándole a los estudiantes comidas innovadoras de 5 platos para financiar mis talleres secretos de fin de semana con chefs locales. Mi doble vida continuó hasta la escuela de posgrado. Llevaba 6 meses en un programa de MBA que me hacía profundamente infeliz cuando el chef Laurent Pis, un maestro culinario francés con 3 estrellas Michelin, visitó el campus para una serie de conferencias. Después de probar mi comida en una recepción universitaria que yo había ayudado a organizar, me apartó. ¿Quién te enseñó a hacer una reducción como esta?, preguntó, su acento era marcado, pero sus ojos, serios. Me enseñé a mí misma, admití, con libros, vídeos, experimentando. Me entregó su tarjeta. Estás desperdiciando tu talento aquí. Ven a mi cocina en Nueva York. Te haré grande. Esa noche cambió todo. 2 semanas después, estaba de pie en el inmaculado salón de mis padres explicando por qué abandonaba mi programa de MBA para asistir a la escuela de cocina. El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Esto es absolutamente inaceptable, dijo finalmente mi padre, su voz peligrosamente baja. Hemos invertido todo en tu educación. Todo, excepto el respeto por lo que realmente quiero, repliqué. El rostro de mi madre se endureció. Si persigues este hobby, lo haces sin nuestro apoyo, financiero o de otro tipo. Heather,
que estaba en casa después de su primer año de la Facultad de Derecho, se rió fríamente. Siempre la rebelde. A ver cuánto duras cocinando por el salario mínimo. Ethan, que ya trabajaba en una prestigiosa firma financiera, simplemente parecía avergonzado por mí. Me fui esa noche con nada más que mis ahorros personales y una pequeña maleta. Los siguientes 5 años fueron más difíciles de lo que había conocido, trabajando jornadas de 18 horas, viviendo en un pequeño apartamento con 3 compañeros, solicitando préstamos para la escuela de cocina. Pero bajo la tutoría del chef Lawrence, prosperé. La intensidad de la cocina, la disciplina, la creatividad, alimentaba algo en mí que la escuela de negocios nunca pudo. Y entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Un inversor que había probado mi comida en uno de los eventos de Lawrence se acercó a mí con una propuesta de negocio hace 2 años. Mason abrió sus puertas conmigo como chef ejecutiva y copropietaria parcial. 6 meses después de eso, compré la participación de mis socios para convertirme en propietaria única. La ironía no se me escapó, terminé usando mi educación en negocios después de todo, solo que no de la manera en que mis padres habían querido. Mason rápidamente se convirtió en la reserva más difícil de conseguir en la ciudad. El mes pasado, la revista Food and Wine nos presentó en su edición El futuro de la cocina americana. A pesar de todo esto, mantuve mi distancia de mi familia, llamadas telefónicas ocasionales y forzadas con mi madre, tarjetas navideñas, pero nada sustancial. Sabían que estaba haciendo algo con la comida, pero nada sobre mi éxito real. Lo mantuve así intencionalmente. Quería reconocimiento por mis logros en mis propios términos, no como una forma de finalmente ganar su aprobación. Así que, cuando llegó la invitación grabada a la cena de compromiso de Heather a mi apartamento, me sorprendí. Aún más impactante fue la ubicación, mi propio restaurante. Por supuesto, no podían saber que era mío. Probablemente lo eligieron porque era exclusivo e impresionante, perfecto para mostrar su estatus. Después de días de deliberación, decidí aceptar. No para buscar validación, sino quizás para cerrar finalmente un capítulo. 5 años de distancia me habían dado perspectiva. Ahora estaba lo suficientemente segura de mi éxito como para enfrentarlos sin desmoronarme bajo su juicio. Lo que no había previsto era cómo me sentiría al verlos cenar en mi establecimiento, criticando los mismos platos en los que había puesto todo mi corazón para crear. Pero eso era exactamente lo que me esperaba al empujar las pesadas puertas de cristal de Mason esa tarde, lista para interpretar el papel de la oveja negra descarriada por última vez. El aroma familiar de Mason me envolvió al cruzar las puertas, azafrán, vino reducido, el sutil perfume de hierbas frescas que insistía en que me entregaran 2 veces al día. Usualmente, este aroma me centraba, me recordaba todo lo que había construido. Esta noche, solo intensificaba mi ansiedad. Había elegido mi atuendo cuidadosamente, un sencillo vestido negro que, de hecho, era de Diane von Furstenberg, complementado con un solo collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Elegancia discreta que mi familia, obsesionada con el estatus, probablemente malinterpretaría como un intento de aparentar con medios limitados. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante, otro detalle que probablemente interpretarían como que no podía permitirme un peinado adecuado. Marcus, mi camarero más antiguo, me vio inmediatamente, sus ojos se abrieron ligeramente en señal de pregunta. Rara vez entraba por la entrada principal como invitada. Le hice una sutil negación con la cabeza y le susurré, «Todavía no». Él asintió discretamente y continuó con sus deberes. Desde la entrada, ya podía verlos. Habían pedido la mesa central, mi madre con Chanel, mi padre examinando la lista de vinos con una concentración exagerada. Heather, envuelta en lo que parecía ser Gucci de la nueva temporada, sentada junto a un hombre que no reconocí, Bradley, supongo, con el pelo engominado hacia atrás y un reloj que captaba la luz cada vez que movía la muñeca. Ethan y su esposa, Allison, completaban la imagen, ambos con ropa de negocios, como si hubieran venido directamente de reuniones importantes. Celeste, mi anfitriona, se acercó con una cálida sonrisa. «Buenas noches, señorita». Se corrigió justo a tiempo. «Su grupo ya está sentado. ¿Le puedo mostrar su mesa?» «Gracias, Celeste», murmuré, agradeciendo su discreción. Al acercarnos, mi madre me notó, sus ojos realizaron una rápida evaluación que recordaba de mi infancia, un escaneo de pies a cabeza que calculaba el valor aproximado de mi apariencia y lo encontraba deficiente.
Darra, dijo, levantándose para darme besos al aire en las mejillas. Finalmente llegaste. Empezábamos a preguntarnos. Llegué exactamente a tiempo, madre, respondí, mirando mi reloj. Las 7 en punto. Mi padre se puso de pie, dándome un abrazo rígido que terminó con una torpe palmada en la espalda. Te ves saludable, ofreció, lo cual, en el lenguaje Michei, significaba que no había mantenido la delgadez casi enfermiza que se valoraba en nuestro círculo social. Heather apenas se molestó en ponerse de pie, ofreciendo su mejilla para que la besara. Este es Bradley, anunció mientras su prometido se levantaba y extendía la mano. Su apretón era demasiado firme, un movimiento de poder que reconocí de innumerables reuniones de negocios. Estudié en Princeton, MBA en Wharton, se presentó. Acabo de ser nombrado socio junior en Goldman. No hubo un encantado de conocerte o he oído hablar de ti, solo credenciales y estatus, el lenguaje del amor de la familia Michei. Ethan me dio un saludo más genuino, aunque la sonrisa de su esposa, Allison, parecía forzada. Más tarde supe que a ella le habían encargado encontrar este restaurante impresionantemente exclusivo para la cena de esta noche, y estaba nerviosa por si cumpliría los estándares de todos. Bueno, dijo mi madre mientras me sentaba en el último asiento vacío. Ya hemos pedido champán. Espero que sea aceptable. Me di cuenta de que habían elegido la opción más cara de nuestra lista. Ostentoso, pero no imprudente, típico. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con la energía que tanto me había esforzado en cultivar. La iluminación era lo suficientemente tenue para la intimidad, pero lo suficientemente brillante como para apreciar la cuidada presentación de cada plato. El nivel de sonido, perfectamente equilibrado para la conversación y la privacidad. Las mesas estaban espaciadas justo lo necesario, lo suficientemente cerca como para crear energía, lo suficientemente separadas para la discreción. Cada detalle había sido mi decisión, desde el peso de la ropa de mesa hasta las sillas diseñadas a medida que animaban a los comensales a quedarse sin sentirse incómodos. Observé las sutiles reacciones del personal al darse cuenta de que estaba sentada con invitados. José, nuestro sumiller, me miró mientras se acercaba con el champán. Un leve levantamiento de ceja preguntaba si quería que me reconociera. Le hice una imperceptible negación con la cabeza. Excelente elección, le dijo a mi padre en su lugar, presentando la botella con practicada elegancia antes de comenzar a servir. Estamos celebrando un compromiso, anunció mi padre innecesariamente, claramente esperando un trato especial. Felicidades, respondió José con fluidez. Mason se siente honrado de albergar una ocasión tan especial. Me sorprende que hayan conseguido una reserva, dije inocentemente. He oído que es bastante difícil. Bradley se inclinó hacia adelante. Conozco gente, dijo con un guiño, tan engreído que tuve que reprimir un gesto de fastidio. Pedí un favor a un cliente que es amigo de la dirección. Me mordí la lengua. El cliente probablemente era Craig Winters, uno de nuestros inversores habituales, que ocasionalmente solicitaba mesas para socios de negocios. Me anoté mentalmente hablar con él sobre Bradley. Bueno, qué ingenioso eres, murmuré, levantando mi copa de champán hacia Heather y Bradley. Una pareja perfecta y un futuro brillante, declaró mi padre. Chocamos las copas, y di un pequeño sorbo, notando que el champán se servía a la temperatura precisa que había entrenado a mi personal para mantener. Así que, comenzó mi madre, dejando su copa y fijando su atención en mí. Cuéntanos qué has estado haciendo estos últimos años. Has sido tan misteriosa. El foco de la mesa se desplazó hacia mí, 5 pares de ojos evaluando, listos para juzgar. He estado trabajando en la cocina, dije simplemente. Aprendiendo, creciendo. Todavía con esa fase de cocina, suspiró Heather como si hubiera admitido una adicción lamentable. Pensé que a estas alturas ya habrías pasado a algo más sustancial. No todo el mundo puede manejar el camino corporativo, añadió Ethan, logrando que su defensa sonara a crítica. Bradley parecía confundido. ¿Exactamente a qué te dedicas? ¿Cocinero de línea? Catering. Varios roles, respondí vagamente. He usado muchos sombreros. Bueno, simplemente nos alegramos de que te las estés arreglando para mantenerte, dijo mi madre con una falsa amabilidad que conocía tan bien.
Aunque siempre hemos dicho que nuestra puerta está abierta si las cosas se ponen demasiado difíciles. Noté a Jessica, una de nuestras camareras más experimentadas, acercándose con el amuse-bouche, una esfera del tamaño de un bocado de sandía comprimida, cubierta con ajo negro fermentado y una microverdura que había obtenido de una granja urbana especializada. Cortesía de la cocina, anunció, colocando cuidadosamente uno delante de cada comensal. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, un destello de lealtad, antes de volver a su modo profesional. ¿Esto es todo?, preguntó Heather, examinando este único bocado con decepción. Estoy hambrienta. Es un amuse-bouche, expliqué. Un abridor de paladar. La comida en sí aún no ha comenzado. Sé lo que es un amuse-bouche, Darra, espetó. No soy una ignorante cultural solo porque elegí derecho en lugar de jugar con la comida. Observé cómo cada uno probaba mi creación. Mi madre dio el bocado más pequeño posible, siempre consciente de las calorías. Mi padre se lo metió entero en la boca, apenas deteniéndose a saborearlo. Ethan y Allison, al menos, parecieron apreciarlo, mientras que Bradley se puso a analizar los sabores como un experto en vinos, usando términos que no tenían ningún sentido culinario. Solo Heather dejó el suyo intacto. No como ajo crudo, declaró, aunque el ajo negro estaba lejos de estar crudo. Había sido fermentado durante 60 días en un ambiente de temperatura controlada, un proceso que yo había perfeccionado después de 3 años de experimentación. Mientras nuestra camarera retiraba los platos, capté el destello de decepción en sus ojos ante la creación intacta de Heather. En ese momento, sentí protección, no por mí misma, sino por mi personal, que se enorgullecía tanto de nuestro trabajo. Había construido Mason no solo como un restaurante, sino como una especie de familia, una unida por una pasión compartida en lugar de ADN. La noche recién comenzaba, pero ya podía sentir cómo se asentaba la vieja dinámica. Yo era la forastera, la que había elegido el camino equivocado, cuyas elecciones necesitaban justificación. Pero a diferencia de la Darra de hace 5 años, ahora me sentaba en esta mesa con una fuerza secreta, una que pronto pondría patas arriba toda esta dinámica. Así que, cuéntenos sobre los planes de boda, dije, desviando deliberadamente la atención de nuevo hacia Heather mientras llegaba nuestro siguiente plato, una delicada composición de tomates reliquia, ricota casera y aceite de albahaca que me había llevado meses perfeccionar. Heather se animó de inmediato. Hemos reservado la iglesia de St. Thomas, por supuesto. La recepción en el plaza, 400 invitados, aunque madre cree que deberíamos reducirlo a 350. La lista de invitados se está volviendo inmanejable, interrumpió mi madre. Los Astor Williams no se hablan con los Bennets desde aquel desafortunado incidente del yate, así que no podemos sentarlos en la misma sección. Suprimí una sonrisa. La seriedad con la que discutían estos cálculos sociales nunca dejaba de sorprenderme. 400 parece excesivo, me aventuré, dando un bocado del plato de tomate. Bradley se inclinó hacia adelante. Es networking, no solo celebración. La mitad de esas invitaciones son inversiones en relaciones. Precisamente, coincidió mi padre. Bradley entiende el aspecto del capital social. Una boda de este calibre abre puertas. ¿Y tú, Darra?, preguntó Heather, su tono de repente cortante. ¿Alguna perspectiva en tu horizonte, o todavía estás demasiado ocupada con tu cocina? Noté que apenas había tocado su comida, empujando los tomates reliquia por su plato con evidente desinterés. Estoy enfocada en mi carrera ahora mismo, respondí simplemente. ¿Carrera?, repitió Ethan con una pequeña risa. Así es como lo llamamos. Mi madre intervino. Darra, querida, seguro que a los 29 años ya estás pensando en sentar cabeza. Está ese encantador hijo de Margaret Bitley. Creo que está en administración hospitalaria. Muy estable. No estoy buscando que me presenten a nadie, madre. Bueno, tus opciones se reducirán con cada año que pase, persistió, especialmente en tu situación. Antes de que pudiera responder, nuestra camarera apareció para retirar el plato. Apenas había registrado el sabor de mi propia creación, demasiado tensa para disfrutarla adecuadamente. ¿Hay algún problema con el plato?, le preguntó Jessica a Heather, notando su plato casi lleno. Demasiado ácido, respondió Heather con desprecio. Y los tomates podrían haber estado más maduros. Me mordí la lengua.
Esos tomates habían sido seleccionados en su punto máximo esa misma mañana en una granja al norte del estado que cultivaba específicamente para nosotros. Lamento mucho oír eso, dijo Jessica con diplomacia practicada. Me aseguraré de informar a la cocina. Llegó el siguiente plato, vieiras selladas con una emulsión de mantequilla marrón y rampas encurtidas, una especialidad de primavera de la que estaba particularmente orgullosa. Mientras se colocaban los platos, observé las reacciones de mi familia. Ahora esto parece prometedor, declaró mi padre, cortando una vieira con el tenedor. Bradley agitó su vino, un Sancerre que yo había seleccionado personalmente para maridar con este plato. Carta de vinos decente aquí. No excepcional, pero aceptable. Nuestro sumiller, al oír esto al pasar, me lanzó una rápida mirada. Le di una sutil sonrisa. José había sido robado de un restaurante Michelin de 3 estrellas en París y había rechazado ofertas de establecimientos de todo el mundo para trabajar conmigo. Así que, Darra, comenzó Allison, claramente tratando de incluirme. Ethan mencionó que trabajas en la cocina, pero nunca especificaste exactamente a qué te dedicas. Antes de que pudiera responder, Heather intervino. Probablemente sea anfitriona en algún lugar, ¿verdad, Darra? Usando ese título de negocios para sentar a la gente y entregar menús. En realidad, empecé. No hay vergüenza en eso, interrumpió mi padre. Todo el mundo tiene que empezar en algún lugar, aunque después de 5 años, habría esperado algún avance. He avanzado, dije en voz baja. ¿En qué? Subgerente en Applebes, Heather se rió de su propio chiste. Heather, advirtió Ethan, mostrando un raro momento de defensa. ¿Qué? Solo estoy siendo realista. Ella eligió abandonar su educación por este proyecto de pasión. Las acciones tienen consecuencias. Di un sorbo de vino, permitiendo que las notas familiares me centraran. ¿Y qué tal te va el derecho, Heather? ¿Todavía en Henderson y Block? Su expresión se tensó. Estoy entre puestos en este momento, en realidad. Tomándome tiempo para planificar la boda. Estaba trabajando demasiadas horas, interrumpió Bradley. Le dije, mi esposa no necesita matarse en alguna firma una vez que estemos casados. Puede dedicarse a obras de caridad, como mi madre. Noté un destello de algo, de resentimiento, frustración, en los ojos de Heather antes de que suavizara su expresión y volviera a la complacencia. Llegó el siguiente plato, un plato de pasta con tagliatelle hecho a mano con guisantes de primavera, panceta y menta, uno de nuestros platos estrella que había sido presentado en Food and Wine. El tamaño de la porción aquí es ridículo, comentó mi madre, mirando la pasta artísticamente emplatada. Todo este gasto por 3 bocados. Se trata de calidad sobre cantidad, madre, repliqué. El menú degustación está diseñado para llevarte a través de múltiples sabores y texturas. En mis tiempos, los restaurantes te daban una comida adecuada por tu dinero, refunfuñó mi padre. Esta tontería de la cocina es solo una forma de cobrar más por menos comida. Observé cómo Bradley cortaba la pasta en lugar de enrollarla, rompiendo las delicadas hebras que yo había enrollado a mano esa mañana. Así que, ¿cómo te las arreglas para permitirte un lugar como este con un salario de servicio de comida?, preguntó Heather sin rodeos. Este es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Manejo mis finanzas con cuidado, respondí. Oh, por favor, se burló Heather. Una cena aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en un día. ¿Con quién sales? ¿Él está pagando esto? No salgo con nadie, dije con calma. Entonces, ¿cómo es posible que te puedas permitir este lugar?, insistió. ¿Tienes deudas? Estás agotando las tarjetas de crédito para mantener las apariencias. Heather, advirtió Ethan de nuevo, luciendo incómodo. No, quiero saber, insistió. Todos reorganizamos nuestros horarios para esta cena que ella sugirió en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. O está siendo financieramente irresponsable, o no está siendo honesta sobre su situación. Llegó el siguiente plato, una pechuga de pato perfectamente cocinada con gastrique de cereza y farro. Chef Miranda, que dirige la cocina cuando no estoy en la línea, la había ejecutado impecablemente. Este pato está poco cocido, anunció Bradley después de un bocado. Miré su plato.
El pato estaba perfectamente a medio cocer, exactamente como debía estar. Está pensado para servirse así, expliqué. A medio cocer es la temperatura óptima para la pechuga de pato. Prefiero mi carne bien hecha, declaró, haciendo una señal a un camarero. Cuando Jessica se acercó, habló sin mirarla. Esto está crudo. Llévenselo y cocínenlo bien. Vi el destello de molestia en los ojos de Jessica, rápidamente enmascarado por cortesía profesional. Por supuesto, señor. Mis disculpas. Mientras retiraba su plato, la miré a los ojos y le hice un leve gesto con la cabeza. Ella sabría que la cocina debía preparar una nueva pechuga en lugar de arruinar la existente cocinándola demasiado. En serio, Darra, dijo mi madre una vez que Jessica se fue. Todavía no has respondido a la pregunta de Heather. ¿Cómo te estás costeando esta cena? La tensión en la mesa era palpable ahora. Sentí la familiar opresión en el pecho, la misma sensación que había tenido durante innumerables cenas familiares mientras crecía, la sensación de estar acorralada, juzgada, y encontrada deficiente incluso antes de haber tenido la oportunidad de hablar. Pero ya no era esa misma joven insegura. Había construido algo de lo que me sentía orgullosa, algo que era completamente mío. Por un momento, consideré revelarlo todo en ese instante, viendo cómo cambiaban sus expresiones al darse cuenta en cuyo restaurante estaban sentados, cuya comida habían estado criticando tan descuidadamente. Antes de que pudiera decidir, el pato demasiado cocido de Bradley regresó, ahora careciendo de toda la ternura y complejidad que había poseído originalmente. Mucho mejor, declaró después de un bocado, aunque pude ver desde el otro lado de la mesa que ahora estaba seco y duro. Mi padre hizo una señal para que trajeran de nuevo la lista de vinos. Pidamos otra botella. Algo más impresionante esta vez. Cuando José se acercó con la lista encuadernada en cuero, mi padre hizo un gesto de examinarla, finalmente señalando una de nuestras opciones más caras, un Burdeos con un precio superior a los $800. Este debería ser adecuado, declaró. Conocía esa botella íntimamente. La había seleccionado durante un viaje a Francia el año pasado, reuniéndome personalmente con el viticultor. Era espectacular, pero completamente equivocada para el plato actual y los que seguirían. Puedo sugerir algo que podría maridar mejor con los platos restantes, me aventuré. Mi padre me desestimó con la mano. Creo que sé de vinos, Darra. José me miró a los ojos, preguntando silenciosamente por instrucciones. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Que mi padre se saliera con la suya. Esta no era la batalla que debía librar. A medida que la noche avanzaba a través del último plato salado y hacia el postre, una tarta de limón deconstruida que era una de mis favoritas personales, las pullas continuaron. Cada plato fue recibido con alguna crítica. Cada intento que hice de contribuir a la conversación de alguna manera se retorció para servir como prueba de mi fracaso. Para cuando se sirvió el café, me sentía emocionalmente agotada. La doble carga de soportar la condescendencia de mi familia mientras los veía criticar sin pensar el trabajo de mi vida se estaba volviendo insoportable. Entonces llegó el momento que tanto temía como anticipaba, la cuenta. Marcus se acercó con una carpeta de cuero negro que contenía la factura, colocándola discretamente en el centro de la mesa. Mi padre la alcanzó inmediatamente, un reflejo de deber patriarcal, pero Bradley interceptó. Por favor, Richard, permíteme, dijo con la suavidad practicada de alguien que ha convertido incluso la generosidad en un movimiento de poder. Considérenlo mi invitación para celebrar la ocasión. Mi padre hizo la esperada protesta simbólica antes de acceder. Observé a Bradley abrir la carpeta, su expresión cambiando de una sonrisa confiada a una sorpresa apenas disimulada al registrar el total. ¿Hay algún problema?, preguntó mi padre, notando el cambio. No, se recuperó Bradley rápidamente. Solo estoy confirmando el cálculo. Sabía exactamente lo que estaba viendo, una cena para 7 con maridajes de vinos premium, peticiones especiales fuera del menú, y ese Burdeos de $800 superaría fácilmente los $3.000. No era escandaloso para un restaurante del calibre de Mason, pero ciertamente era una declaración. Extendió la mano hacia su cartera, sacando una tarjeta de crédito negra con deliberada lentitud, asegurándose de que todos notaran el nivel exclusivo. Heather, quizás sintiendo su incomodidad, eligió ese momento para retomar su interrogatorio anterior. Así que, Darra, dijo,
con la voz goteando dulzura falsa. Nunca dijiste cómo te las arreglas para contribuir a esta cena extravagante. No querríamos que te apuraras financieramente por nuestra cuenta. Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. Sentí que la dinámica familiar se imponía, Heather, la exitosa, yo, la decepción luchadora. Puedo cubrir mi parte, dije simplemente. Puedes, sin embargo, presionó, inclinándose hacia adelante. Porque todos sabemos lo que paga el servicio de comida. ¿Puedes siquiera permitirte este lugar? La mesa quedó en silencio. La pregunta quedó en el aire, tan deliberadamente insultante que incluso mis padres parecían incómodos. Heather, murmuró mi madre, quizás esto no es. No, quiero saber, insistió Heather, con los ojos fijos en los míos. Hemos pasado toda la noche fingiendo que todo está bien, que la decisión de Darra de tirar su educación no la ha dejado en apuros. Creo que merecemos algo de honestidad. Sentí un rubor caliente subir desde el pecho hasta la cara. 5 años de distancia, de construir mi propia vida y éxito, y nada había cambiado. Seguía siendo la decepción de la familia, todavía se me pedía que justificara mi existencia. Bradley, quizás sintiendo una oportunidad para reafirmar el control después del shock de la cuenta, se unió. Si necesitas ayuda con tu parte, dilo. No hay vergüenza en eso. No necesito ayuda, dije, con la voz tensa. Entonces, ¿cómo exactamente estás pagando esto?, exigió Heather. Porque una comida aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana. Abrí la boca para responder, para finalmente revelarlo todo, cuando Bradley de repente frunció el ceño ante la cuenta. Espera, aquí hay un error, anunció. Solo nos han cobrado los vinos, no la comida. Señaló bruscamente a Marcus. Disculpe, hay un error en nuestra cuenta. Marcus se acercó a nuestra mesa con una sincronización perfecta, como si hubiera estado esperando este momento. En realidad, probablemente lo estaba. Mi personal me conocía lo suficiente como para estar observando este drama. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó. Sí, solo nos han cobrado las bebidas, no la comida, dijo Bradley, señalando la factura. Marcus miró la cuenta, luego a mí, su expresión interrogante. En ese momento, tomé mi decisión. La farsa había durado demasiado. Le hice un leve gesto con la cabeza a Marcus. No hay error, señor, dijo Marcus con fluidez. La parte de la cena está cubierta. ¿Por quién?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Marcus se volvió hacia mí, su comportamiento profesional dando paso a una cálida sonrisa. Bienvenida de nuevo, señorita Darra. Su mesa habitual está lista para su reunión con los inversores. ¿Quiere que me encargue de la situación? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí en diversas etapas de confusión e incredulidad. Gracias, Marcus, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. Sí, por favor, cierre la cuenta de bebidas del señor Harrington. El resto corre por cuenta de la casa, como de costumbre. Muy bien, señorita Darra, respondió, tomando la carpeta de la mano ahora flácida de Bradley. Chef Miranda mencionó que le gustaría su opinión sobre los nuevos elementos del menú de primavera cuando tenga un momento. Me pasaré por la cocina antes de mi reunión, le aseguré. Mientras Marcus se marchaba, finalmente miré directamente a mi familia. Sus expresiones iban desde la confusión hasta la sorpresa y el inicio de la comprensión. ¿Qué está pasando?, logró decir finalmente mi madre. Respiré hondo. Había llegado el momento que tanto temía como secretamente anticipaba desde hacía 5 años. Bienvenidos a Maison, dije simplemente. Mi restaurante. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Mi padre fue el primero en recuperarse, su expresión cambiando de confusión a cálculo. ¿Tu restaurante?, repitió con cuidado. ¿Tú trabajas aquí? No, padre, aclaré, sintiendo una extraña calma sentarse sobre mí. Soy propietaria de Maison. Soy la chef ejecutiva y propietaria única. Eso es imposible, soltó Heather. Este es uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ha aparecido en importantes revistas. Sí, asentí. Food and Wine el mes pasado,
Bon appetit antes de eso. El New York Times nos dio 4 estrellas en su crítica el año pasado. Bradley me miraba como si de repente hubiera empezado a hablar en lenguas. Pero dijiste que trabajabas en la cocina. Fuiste vaga con todo. Porque quería ver cómo me tratarían si pensaban que estaba luchando, expliqué. Y todos ustedes lo han dejado muy claro esta noche. La mano de mi madre revoloteó hacia sus perlas, su gesto habitual cuando se sentía socialmente desestabilizada. Querida, ¿por qué no nos dijiste nada de este logro? La forma en que enfatizó logro decía mucho. El éxito hacía que mis elecciones fueran retroactivamente aceptables de una manera que la pasión por sí sola nunca podría. ¿Quieren la historia completa?, pregunté, mirando alrededor de la mesa. Sin esperar respuesta, continué. Después de que me fui hace 5 años, me mudé a la ciudad con los pocos ahorros que tenía. Alquilé una pequeña habitación en un apartamento con 3 compañeros de piso en Queens. Durante el primer año, tuve 3 trabajos: cocinera de preparación en un bistro de 5 a 12 de la mañana, cocinera de línea en un restaurante de Midtown de 1 a 10 de la noche, y turnos de fin de semana en una panadería. Di un sorbo de agua, notando sus expresiones incómodas. Dormía 4 horas por noche. Tenía ampollas y quemaduras por todos los brazos. Estudiaba técnica obsesivamente en mis raros momentos libres. Chef Lauron, quien me había animado inicialmente a seguir las artes culinarias, me tomó bajo su ala. Me convertí en su sous chef en 18 meses. Ethan me miraba con lo que parecía un interés genuino. Allison parecía impresionada. Mis padres parecían congelados en un estado de reevaluación. Hace 2 años y medio, estaba trabajando en un evento privado en el restaurante de Lawrence. Un invitado, James Warren de Warren Capital, probó mi plato especial y pidió conocer al chef. Se sorprendió al encontrar a alguien tan joven que había creado lo que él llamó el plato más innovador que había probado en años. Gesticulé a nuestro alrededor. James se convirtió en mi inversor. Encontramos este espacio, que en ese momento era un club nocturno fallido. Desarrollé el concepto, diseñé el menú, contraté al personal, supervisé cada detalle, desde las lámparas hasta los platos personalizados. Pero el costo, dijo mi padre, su mente aparentemente todavía atascada en las finanzas. Un restaurante de este calibre en esta ubicación, debe haber requerido millones. $3.400.000 para la inversión inicial, confirmé. James trajo a otros 2 inversores. Abrimos con aclamación inmediata, en parte debido al respaldo de Lawrence y sus contactos en la industria. 6 meses después, éramos rentables. 3 meses después de eso, utilicé el éxito del restaurante para asegurar un préstamo y comprar la participación de mis inversores. Soy propietaria única desde hace más de 1 año. Por eso sugeriste que nos reuniéramos aquí, se dio cuenta Heather, con la voz apagada. Lo sabías todo el tiempo. En realidad, no, la corregí. Allison eligió este restaurante, ¿verdad, Allison? Todas las miradas se volvieron hacia la esposa de Ethan, que se sonrojó intensamente. Yo no tenía ni idea, Darra. El conserje de la firma de Ethan lo recomendó como el restaurante nuevo más impresionante de la ciudad. Juro que no sabía que era tuyo. Por supuesto que no, le aseguré. Nadie en la familia lo sabía. Eso fue intencional de mi parte. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?, presionó mi madre. Somos tu familia. Habríamos estado orgullosos. No pude evitar la risa aguda que se me escapó. ¿Habrían estado? La misma familia que llamó a la cocina, trabajo de sirvientes, que me cortó por completo cuando elegí la escuela de cocina, que hace apenas unos minutos estaba haciendo comentarios sarcásticos sobre mis elecciones de vida. Mi padre carraspeó. Ahora, Darra, eso es injusto. Estábamos preocupados por tu estabilidad, por tu futuro. Si hubiéramos sabido que tenías este tipo de perspicacia empresarial. Ese es exactamente mi punto, lo interrumpí. No podían respetar mi pasión por sí sola. Solo tiene valor para ustedes ahora que viene con éxito y estatus. En ese momento, Chef Miranda se acercó a nuestra mesa con su impecable uniforme blanco, con Miranda Torres, chef de cuisine bordado en el pecho. Era una figura impresionante. Disculpe la interrupción, Darra, dijo.
Pero el grupo Matsuisa ha llegado para su degustación, y Saba quiere confirmar su entrevista para el artículo de la próxima semana. Además, su editora llamó para hablar sobre el diseño de la portada del libro de cocina. Asentí. Gracias, Miranda. Por favor, diles que estaré allí en breve. Mientras Miranda se marchaba, registré el creciente asombro en los rostros de mi familia. Libro de cocina, repitió Heather. Sale este otoño con Knapf, confirmé. 120 recetas, con historias personales. Darra, comenzó mi madre, su voz adoptando el tono persuasivo que usaba al intentar manejar una situación social. Todo esto es tan impresionante. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos haber ayudado, apoyado. ¿La forma en que me apoyaron cuando más lo necesitaba? Pregunté en voz baja. ¿Cortándome por completo? Pensamos que era una fase, protestó mi padre. ¿Cómo íbamos a saber que tenías este nivel de espíritu emprendedor? Claramente has heredado mi sentido de los negocios. Sentí un destello de enfado ante su intento de atribuirse el mérito de mi éxito. Construí esto yo misma, dije con firmeza. Sin sus contactos, su dinero, o su apoyo. Bradley, que había estado sospechosamente callado, de repente se animó. Un contrato para un libro de cocina, eso debe venir con un anticipo sustancial. Y este lugar, gesticuló alrededor con aprecio, sus críticas anteriores olvidadas. Debe generar ingresos significativos. ¿Tienes planes de expansión? ¿Quizás un grupo de restaurantes? Tengo algunos contactos en inversión hotelera que podrían estar interesados. No pude evitar reírme de la transparencia de este giro de la condescendencia a la oportunidad de networking. Me va bastante bien con mis asesores actuales, pero gracias, dije. Heather le lanzó una mirada de irritación antes de volverse hacia mí. Así que todo este tiempo, mientras yo pensaba que estabas luchando, ¿en realidad estabas teniendo éxito? ¿Construyendo todo esto? Sí, dije simplemente. Y esta noche, continuó, su voz endureciéndose. Nos dejaste sentarnos aquí criticando tu comida, tu carta de vinos, el tamaño de tus porciones, sabiendo todo el tiempo que era tuyo. Quería ver cómo me tratarían si pensaban que todavía era el fracaso de la familia, expliqué. Y ahora lo sé. Eso parece manipulador, espetó, pero pude ver la vergüenza detrás de su enfado. Más manipulador que preguntar cómo podía permitirme comer aquí, y luego sugerir que debía estar endeudada o saliendo con alguien rico para poder permitirme una comida en esta mesa, repliqué. No estabas preocupada por mí, Heather. Estabas disfrutando de lo que pensabas que era tu superioridad. El restaurante se había vaciado gradualmente mientras hablábamos, el servicio de la noche terminando. José se acercó con una botella. Su coñac de reserva especial, señorita Darra, dijo. Para su reunión con los inversores. Y Chef Miranda dice que la cocina está lista cuando usted lo esté. Gracias, José, respondí. Por favor, dígale a Miranda que estaré allí en 10 minutos. Al marcharse, me volví hacia mi atónita familia. Tengo un negocio que dirigir, dije, levantándome de mi asiento. Gracias por venir esta noche. Darra, espera, dijo mi madre rápidamente. No te vayas así. Deberíamos celebrar tu éxito. Quizás podríamos almorzar todos juntos este fin de semana. Ponernos al día como es debido. La miré, viendo por primera vez no la figura intimidante de mi infancia, sino simplemente a una mujer tratando de salvar su orgullo y posición. Lo pensaré, dije. Pero ahora mismo, tengo inversores esperando y una cocina que supervisar. Mientras me daba la vuelta para irme, Ethan se levantó. Darra, dijo, con la voz más baja que la de los demás. Para lo que valga, esto es increíble. Lo que has construido aquí. Es notable. Lamento no haberte apoyado antes. De todas las reacciones, la suya se sintió la más genuina. Le hice un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza antes de alejarme de la mesa donde acababa de cambiar la dinámica de mi familia para siempre. Apenas había dado 10 pasos cuando oí el clic de unos tacones detrás de mí. Al darme la vuelta, encontré a mi madre apresurándose para alcanzarme, su fachada perfectamente compuesta comenzando a resquebrajarse. Darra, por favor, dijo, bajando la voz. No puedes soltar esta revelación y marcharte.
Necesitamos hablar de esto. Miré hacia el comedor privado donde mis verdaderos inversores, un grupo discutiendo la financiación de mi concepto de grupo de restaurantes, estaban esperando. Tengo una reunión, madre. Posponla, insistió. Esto es familia. La familia no ha sido una prioridad para ustedes en 5 años, respondí, manteniendo la voz firme. Mis compromisos comerciales no se vuelven de repente opcionales porque finalmente decidieron que mi carrera merece su atención. El resto de la familia la había seguido, creando un grupo incómodo cerca de la zona del bar. Mi padre parecía claramente incómodo, poco acostumbrado a no tener el control de una situación. La expresión de Heather oscilaba entre el resentimiento y algo que podría haber sido respeto. Quizás podríamos continuar esta conversación mañana, sugirió mi padre en su tono de negocio resolutivo. Cena en nuestra casa. Tenemos mucho que discutir. Incluyendo cómo podríamos ayudarte a expandirte, añadió Bradley con entusiasmo. Mi firma se especializa en... No necesito su ayuda, lo interrumpí firmemente. No construí este lugar para finalmente ganar su aprobación. Lo construí porque esto es lo que amo, en lo que soy buena. El hecho de que sea exitoso no hace de repente que mi pasión sea más válida de lo que era hace 5 años. Nadie está diciendo eso, querida, retrocedió mi madre. Simplemente estamos orgullosos de lo que has logrado. ¿Están orgullosos, madre, o están aliviados de que mis elecciones ya no los avergüencen socialmente? Su mueca me dijo que había dado en el clavo. Eso es injusto, intervino mi padre. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, lo corregí. Querían lo que se alineaba con su visión para mí. Hay una diferencia. Miranda apareció a mi lado, su presencia un apoyo bienvenido. El grupo Hartford pregunta si te unirás a ellos pronto, dijo en voz baja. 5 minutos, le prometí. Mientras Miranda asentía y se apartaba, me volví hacia mi atónita familia. Tengo que irme. Darra, Heather dio un paso adelante, su voz carecía de su habitual tono cortante. Te debo una disculpa. Las cosas que dije esta noche, fueron crueles. Fueron honestas, respondí. Ese es el lado positivo de esta noche. Pude ver exactamente cómo me ven todos cuando piensan que estoy luchando. Eso no es justo, dijo Ethan, uniéndose a la conversación. La gente juzga basándose en la información que tiene. No sabíamos. No sabían que era exitosa, aclaré. Pero sabían que estaba persiguiendo algo que amaba. Eso debería haber sido suficiente para que mi familia mostrara un respeto básico. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Tienes razón, dijo finalmente mi padre, sorprendiéndome. Deberíamos haber apoyado tu pasión independientemente de su resultado. Viniendo de él, esta admisión era significativa. Richard Mitchell no reconocía errores fácilmente. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó mi madre, una incertidumbre genuina en su voz, otra rareza. Respiré hondo, considerando la pregunta. A pesar de todo, estas personas eran mi familia. El daño que causaron era real, pero también lo era nuestra historia compartida. La completa ruptura nunca había sido mi objetivo, solo suficiente distancia para construir mi propia vida sin que su juicio nublara mis decisiones. Aún no lo sé, respondí con honestidad. Pero esta noche ha dejado una cosa clara. Si vamos a tener alguna relación de aquí en adelante, debe ser en términos diferentes. No soy el fracaso familiar que busca redención. Soy una chef y empresaria exitosa que merece el mismo respeto que le darían a cualquier otro profesional. Por supuesto, accedió mi padre rápidamente. Y eso significa que no más comentarios sobre mis elecciones de vida, no más consejos profesionales no solicitados, y absolutamente ningún intento de hacer networking a través de mi restaurante, añadí con una mirada significativa a Bradley, quien tuvo la cortesía de parecer avergonzado. Sobre la boda de Heather, comenzó mi madre tentativamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Todavía nos gustaría que estuvieras, dijo Heather, su voz suavizándose. Como mi hermana. No como, lo que pensábamos que eras antes de esta noche. La miré, tratando de ver más allá de los años de competencia y juicio. A pesar de todo, también había habido buenos momentos, secretos compartidos de niños, apoyándonos mutuamente en nuestros desamores, bromas internas que nadie más entendía.
Estaré allí, prometí. Luego, después de un momento de consideración, añadí, y si quieres, podría organizar una cena para el grupo de la boda aquí en Mason como mi regalo. Los ojos de Heather se abrieron. ¿Harías eso? ¿Después de cómo te hemos tratado? Todavía eres mi hermana, dije simplemente. Pero para ser claros, esto no es yo buscando su aprobación. Es yo ofreciendo algo de lo que estoy orgullosa, en mis propios términos. Entiendo, dijo en voz baja. Y me sentiría honrada. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, pasó entre nosotras. Ahora, realmente tengo que irme, dije, señalando hacia el comedor privado. Por supuesto, asintió mi padre. Tu negocio es lo primero. No siempre, lo corregí. ¿Pero esta noche? Sí. Mientras recogían sus cosas para irse, añadí, estoy libre para el almuerzo el domingo. Aunque no en su club. Hay un pequeño lugar en el East Village que creo que deberían experimentar. Estaremos allí, prometió mi madre, luciendo aliviada por esta pequeña apertura. Los observé salir del restaurante, sus perspectivas irrevocablemente cambiadas. Al cerrarse la puerta detrás de ellos, solté un largo suspiro, sintiéndome extrañamente más ligera. Miranda se acercó de nuevo. ¿Todo bien? Ahí vamos, respondí. La familia es complicada. Y que lo digas, se rió. Mi madre todavía me presenta como, su hija que trabaja en un restaurante, como si fuera una camarera adolescente en Dennis. Sonreí, agradecida por su comprensión. Vamos a hablar del menú de primavera. Tengo algunas ideas nuevas que me entusiasman. Mientras caminábamos hacia la cocina, mi santuario, mi logro, mi verdadero hogar, me di cuenta de que la revelación más importante de la noche no fue mostrarle a mi familia lo que había construido. Fue reconocerlo plenamente yo misma. Había creado este éxito en mis propios términos, independientemente de su aprobación, y ese conocimiento valía más que cualquier validación que pudieran ofrecer. 2 semanas pasaron como un torbellino. La planificación del menú de primavera, las reuniones con mi editora sobre la maquetación del libro de cocina y las discusiones preliminares sobre una posible ubicación para un grupo de restaurantes me mantuvieron agradecidamente ocupada. Pero los pensamientos de esa cena familiar permanecían, aflorando en momentos de calma, exigiendo reflexión. El brunch dominical había ido sorprendentemente bien. Llevé a mi familia a Almas, una joya escondida regentada por una antigua colega de mis primeros días trabajando en la línea. Mis padres se habían sentido visiblemente incómodos con las sillas desiguales y las paredes decoradas con grafitis, pero la comida, sin pretensiones pero ejecutada magistralmente, los había conquistado. Nunca supe que unos simples huevos pudieran saber así, había admitido mi padre, recogiendo los últimos restos de su shakshuka con pan de masa madre casero. Pequeños pasos, no una transformación completa, sino una apertura. Ahora, sentada en mi mesa habitual después de la hora de cierre, observaba al personal completar sus últimas tareas. Jessica contaba la caja registradora mientras tarareaba suavemente. Marcus y José discutían maridajes de vinos para el evento privado de mañana. Miranda se había ido hacía una hora después de haber finalizado las revisiones del menú de primavera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Heather. Pesadilla de planificación de bodas. La florista acaba de duplicar su presupuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que estés libre para tomar un café mañana? Necesito un poco de sinceridad de alguien que no solo me diga lo que quiero oír. Sonreí ligeramente ante esta inesperada solicitud de mi opinión. Otro pequeño paso. Respondí al mensaje de texto, confirmando una hora y un lugar. La relación con mi familia estaba evolucionando hacia algo que no podría haber predicho. No el abrazo incondicional que quizás una vez ansié, sino algo potencialmente más valioso, un respeto medido entre adultos con valores y caminos diferentes. Mi madre había llamado 3 veces en las últimas 2 semanas, su formalidad habitual suavizándose en preguntas genuinas sobre mi trabajo. Mi padre había enviado un artículo sobre chefs mujeres que rompían barreras en la industria, un reconocimiento silencioso de que estaba tratando de entender mi mundo. Incluso Ethan se había acercado, preguntando si podía llevar a sus hijos a ver la cocina alguna vez. Quiero que sepan que tienen opciones, había dicho. Que el éxito no tiene por qué verse igual para todos. Estos eran comienzos frágiles, no la dramática reconciliación de una película de Hollywood.
La verdadera curación, estaba aprendiendo, ocurre en momentos de calma y pequeños gestos, en la gradual reescritura de viejos patrones. El cambio más significativo, sin embargo, no fue en la percepción de mi familia hacia mí, sino en cómo finalmente dejé de medir mi valía a través de sus ojos. La validación que una vez busqué desesperadamente de ellos ahora se sentía extrañamente innecesaria. Me había demostrado a mí misma, no a ellos, que valía la pena. Esta comprensión también había repercutido en otras áreas de mi vida. Había lanzado un programa de mentoría para jóvenes chefs de entornos desfavorecidos, ofreciéndoles la guía y la oportunidad que tanto me había costado encontrar. Cada sábado por la mañana, la cocina de Maison se transformaba en un aula para 8 aspirantes a artistas culinarios que me recordaban a mi yo más joven, apasionados, decididos, que solo necesitaban a alguien que creyera en su potencial. Una de ellas, Zoe, había mostrado tanto potencial que le ofrecí un aprendizaje. Ver cómo crecía su confianza con cada nueva habilidad dominada me trajo una satisfacción diferente a cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido. Chef, la voz de Jessica me sacó de mis pensamientos. Ya estamos listos para cerrar. ¿Algo más que necesite antes de que nos vayamos? No, gracias, sonreí. Todos hicieron un trabajo increíble esta noche. Mientras el personal salía, diciendo buenas noches, yo permanecí en mi mesa, con el cuaderno abierto en una página en blanco. Había estado intentando articular la introducción de mi libro de cocina, luchando por encontrar las palabras que capturaran mi viaje. En el silencio del restaurante vacío, finalmente comencé a escribir. La comida siempre ha sido mi lenguaje más verdadero. Cuando las palabras fallaban, hablaba a través de los sabores. Cuando los caminos parecían inciertos, seguía mi paladar. Los platos de este libro son más que recetas, son capítulos de una vida vivida en pos de la autenticidad en lugar de la aprobación. Hace 5 años, me encontré en una encrucijada entre la expectativa y la pasión. Elegir lo último me costó caro, pero finalmente me llevó al festín más rico que pude haber imaginado, no solo en éxito profesional, sino en el descubrimiento de que la verdadera riqueza no se mide por la validación externa o el logro material, sino por el coraje de honrar tu propia voz, incluso cuando habla en susurros contra los gritos de la duda. Dejé mi bolígrafo, las palabras finalmente fluyendo libremente. Mañana traería nuevos desafíos, una negociación difícil con un proveedor, el drama de la planificación de la boda de Heather, finalizar la introducción del libro de cocina. Pero esta noche, en este momento de tranquila reflexión, sentí una profunda sensación de paz. El viaje no había sido fácil. Había habido noches de agotamiento tan completo que me había quedado dormida en rincones de la cocina durante raros descansos, quemaduras y cortes que dejaron cicatrices aún visibles en mis manos, momentos de duda tan intensos que había cuestionado todo. Pero había perseverado, no porque necesitara demostrar mi valía a otros, sino porque no podía imaginarme viviendo de otra manera. Al elegir la autenticidad sobre la aprobación, había encontrado algo más valioso que el éxito o la validación familiar. Me había encontrado a mí misma. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre cumplir las expectativas de otros y seguir tu propio corazón? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si les resonó, suscribirse para más historias reales de resiliencia y triunfo, y compartirlo con alguien que quizás necesite un recordatorio de que la aprobación más importante viene de adentro. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerden, el éxito más significativo no se mide por los estándares de otros, sino por la alegría y el propósito que encuentran en su propio camino.